Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El arpista paraguayo Ismael Ledesma acaba de publicar Normandía, nuevo álbum en el que rinde homenaje a esta región del norte de Francia, en la que reside desde hace varios años, pero sin olvidarse de su corazón profundamente latino. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de las dificultades con las que se ha encontrado para sacarlo al mercado adelante, Ismael Ledesma ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir de tan lejos de tu Normandía, donde vives, hasta aquí. Gracias a ti por invitarme y estar contigo y estar con el público que te sigue. Es un placer. Permíteme, Ismael, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad paraguaya de Lambaré en 1962, si no me equivoco. Pero cuéntanos, ¿es cierto que en guaraní el Ambaré significa el país de las sombras? Exactamente, sí. Hay un cerro ahí que cubre, que da la sombra, ¿no? Y que divide prácticamente Asunción con Lambaré, ¿no? Lambaré es la periferia de Asunción. Quizás está a la sombra de Asunción, Lambaré. Exactamente, sí. Hablar de Paraguay es hablar del arpa paraguaya. Fue inevitable tu encuentro con ese instrumento tan típicamente paraguayo. Así es, inevitable porque nací en una familia de músicos. Mi padre era arpista, mi madre cantante, guitarrista. Ellos conformaban un grupo que se llamaba Los Madrigales y su trayectoria fue más en Argentina y Uruguay. Y bueno, yo nací en uno de esos viajes así relámpagos que hacían a Asunción o a Paraguay. Nací en Paraguay, lógicamente, y luego iba con ellos en sus actuaciones. ¿Viajaban ya por el mundo entero? No, solamente en los lugares fronterizos, ¿no? En Argentina principalmente y en Uruguay. Y íbamos en tren. Y era algo que me marcó toda la vida porque nunca olvido esos viajes de 24 horas, 48 horas para hacer 1000 kilómetros, por ejemplo. Y era mi vida. Mi vida empezó ya así con viajes. Se aprende mucho, ¿no?, en esos viajes. Es una profesión en la que se viaja mucho, ¿no?, la de músico. Sí, porque uno ve diferentes cosas, de diferente gente. Yo viví en el mundo de adulto muy rápido, ¿no? O sea que estuve en el medio de músicos argentinos, músicos uruguayos, paraguayos, y lógicamente que se aprende mucho y la música ya estaba impregnada en mí y eso fue que facilitó más mi integración en el medio de la música. Y con 20 años vas a instalarte aquí en París para continuar tu formación. Vas a estudiar en el Conservatorio Internacional Alfred de Vigny. Cuéntanos, ¿qué cambió en tu manera de tocar el paso por ese conservatorio? Bueno, lo que pude asimilar estudiando en un conservatorio es la parte teórica y la parte técnica, digamos. Quise estudiar arpa clásica, pero cambiaba totalmente mi técnica, la técnica que yo ya tenía, la técnica de autodidacta, digamos. Entonces, en un momento dado tuve que hacer una elección y solamente seguí la parte teórica, todo lo que sea solfeo, teoría y historia de la música, y aprender un poco a escribir la música, pero quedé con mi técnica de arpa paraguaya. ¿Tan diferente es la técnica de Totalmente una y otra? diferente porque la posición no es la misma, el arpa no es la misma, y en el arpa paraguaya se toca más o menos con la yema y la uña, ¿no? Y sin embargo, en el arpa clásica solamente se usa la yema. Entonces la sonoridad no es la misma. Mucho más suave quizás la clásica, ¿no? La clásica es más feutrée, como se dice en francés, como podría Acolchada. decir. Acolchada, sí.
y en el arpa paraguaya es más cristalina. Claro que sí. Tu carrera internacional despega cuando decides actuar en solitario. Fue una apuesta arriesgada, imagino, ¿no? Así es, yo hacía parte de grupos, llegué en Francia y hice parte de grupos folclóricos, grupos que ya estaban instalados aquí. Y desde el 1982 toqué con muchos grupos y luego en 1984 descubro a un arpista, Andreas Wollenweier, un arpista suizo, que cambió totalmente mi manera de ver las cosas y además me dio fuerza porque dije que podría apostar por mi propia música. Yo ya componía, pero no osaba mostrarlo, ¿no? Entonces, este arpista permitió que yo pueda aventurarme, como se dice, en la composición. Y desde entonces has viajado con tu arpa por el mundo entero, hasta que hace unos años, hace un año exactamente, el mundo se para por culpa de un virus. Fue como una especie de jarro de agua fría, ¿no?, para tu carrera. Sí, exactamente, porque estaba yo de manera muy ascendente, ¿no? Y todo paró. Inclusive yo iba a lanzar un nuevo disco en Paraguay, me quedé 2 meses allá, no pude volver y gracias a un vuelo humanitario pude volver. Y desde ese tiempo estoy prácticamente parado, ¿verdad? Y es algo triste que no solamente a mí me ocurre, ¿no? O sea, a todos los artistas y esperamos que esto se acabe. Nos habías contado que fue muy doloroso para ti quedarte atrapado en tu propio país, pero lejos de tu familia que tienes aquí en Francia, ¿no? Sí, doloroso entre comillas, ¿verdad? Porque estaba en mi país, pero cuando uno tiene su familia afuera, mi esposa, mis hijas, me sentí atrapado, ¿verdad? Porque allá tengo mi tierra, pero no me falta mi familia. Entonces estuve partido en dos y fue duro y fue, en fin, fue una sensación nueva para mí de sentirme así medio atrapado en mi propio país. Es un poco esquizofrénico, Sí, ¿no? fue algo muy, muy raro que ocurrió en mi vida y descubrí nuevas sensaciones a causa o gracias a esta pandemia, ¿no? Porque has recibido premios de un lado y del otro del Atlántico. Aquí en Francia el Senado te distinguió como personalidad de América Latina y el gobierno paraguayo te ha nombrado embajador del arpa paraguaya, ¿no? Sí, tuve las dos distinciones de los dos países que hacen parte de mi vida, ¿no? Francia me dio este regalo, digamos, por el aporte cultural que yo ofrezco también a este país. Pensaron en mí y me hicieron una distinción como personalidad de América Latina en Francia. Y en mi país, pues, como embajador artístico en el mundo, ¿no? Cultural. Y bueno, tengo esas dos distinciones que me dan mucho placer porque son los dos países que están en mi corazón. Es un buen pasaporte, ¿no? Eso de embajador del arpa paraguaya en el mundo. ¿Lo enseñas? ¿Está en tu pasaporte? Pues no, yo no lo utilizo. Profesión No, embajador. no, solamente músico, pero la diferencia ahora es que cuando estoy obligado y prácticamente es un placer y es una misión mía de hablar de mi país, de promover mi país a nivel turístico también, ¿verdad? En todas mis actuaciones. Eso es, pero no estoy como embajador así oficial como en pasaporte, no. No, me imagino. Volviendo a Normandía, tu nuevo álbum, que desde hace una semana, apenas una semana, está disponible en todas las plataformas, se puede considerar que es un homenaje a esa región en la que vives desde hace años, Normandía. Normandía es una región que siempre me gustó y sí, es como un homenaje porque estoy ahí, vivo ahí y recorro en bicicleta, camino y descubro muchos vestigios. Fui muy amante y soy aún amante de la historia, ¿no? Entonces yo sé que Normandía tiene mucha historia, la Guerra de los 100 años, hasta hoy se ven aún vestigios de esa época, de la guerra entre Normandía y Inglaterra. En fin, todo eso me ha apasionado y me encuentro bien ahí, me gusta el paisaje, tengo todo, agua, montaña, en fin, es algo que me gusta, el clima un poco raro, ¿verdad? Pero para un latino, pero me adapté y estoy feliz ahí. Cuéntanos, ¿qué puede fascinar a un paraguayo, tú que estás aquí en Francia, esa región, Normandía? El clima, quizás me estabas contando, llueve demasiado o quizás el pesado pasado histórico.
Bueno, a mí me gusta el espacio, ¿no? Entonces ahí hay espacio. Y tengo la suerte de tener por lo menos un jardín. Y como latino, uno siempre vivió en un jardín o siempre vivió con una casa con jardín. Y una de las primeras atracciones para mí es de haber descubierto, de poder vivir en Francia como yo vivía en mi país, por ejemplo. Entonces, rodeado de naturaleza, rodeado de verde, de agua, de ríos, de arroyos. Entonces, lo que más me atrae de la Normandía es esa diversidad que existe, que yo ya conocía de niño en mi país. En el norte de Francia, bueno, Normandía no está muy lejos de Bretaña, donde existe el arpa céltica. Hay mucha diferencia entre la arpa céltica y la paraguaya. Hay una diferencia, sí, en la sonoridad también. Y el arpa céltica es más antigua que el arpa clásica, el arpa paraguaya. Y tiene una similitud también con la arpa clásica, que las cuerdas suenan de manera alfombrada, como decías, o acolchonada, decías. Acolchada. Acolchada, perdón. Y entonces el sonido es diferente y el repertorio de bretón es bastante diferente también al repertorio, lógicamente, latino. Paraguayo. Y las sonoridades son diferentes. El arpa paraguaya tiene sonidos claros y el arpa clásica, digamos, más aéreo. Digamos. El arpa paraguaya tiene sonido, digamos, tropical, y el sonido del arpa céltica es más aéreo. Sí, menos tropical, más menos lluvioso, tropical. más gris, Claro. quizás. Imagino que la grabación en la que colaboras con el guitarrista francés Clovis Guéhin no fue fácil, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo fue la grabación del disco? Sí, eso fue algo nuevo para mí. Yo que no soy muy bueno, digamos, en la tecnología, fue un desafío para mí poder contar con músicos que no estaban al lado mío. Siempre trabajé con músicos que están al lado mío, y esta vez no, tuve que trabajar con un baterista que está en Singapur, un cuatrista que está en México, el bajista que produjo el tema Normandía, que está en los Estados Unidos, en Paraguay, un bajista de Paraguay, y Clovis, el que estaba más cerca de mí, porque vive a Cergy, cerca de donde yo estoy. Pero trabajamos todo de manera online, como se dice, y resultó agradablemente sorprendente para mí, agradablemente sorprendente, porque el sonido que sale del disco es como si fuera que estamos todos juntos. Y es un resultado magnífico, estoy contento. El único problema es para nosotros, no podemos invitaros a todos al estudio, ¿no?, No, desde tan lejos. eso es lo que falta. Todos estamos soñando tocar alguna vez juntos, ¿verdad? Ese es el próximo objetivo. Una de las piezas de tu nuevo disco es Arpa Caliente. Me encantaría que la escuchásemos y que quizás incluso la pudiésemos ver en nuestra televisión. Y sobre todo, no renuncias a tus raíces latinas. Seguimos con el señor Ledesma, el gran arpista paraguayo. Durante el pasado confinamiento, Ismael, pudiste continuar tu actividad musical con conciertos en jardines, de casas particulares. Ahora que hemos vuelto a estar confinados, puede ser una salida para artistas que, como tú, han visto cancelados muchos conciertos. Sí, fui afectado gravemente, ¿verdad? Porque se cancelaron todas mis presentaciones hasta hoy. Pude tocar en escuelas, pude tocar en jardines, y ahora a partir de mayo algunas puertas se están abriendo, las iglesias,
Entonces, de nuevo estoy empezando de cero, como se dice, y hay esperanzas de que vayan cayendo nuevas fechas con mi grupo Izando, y espero que, bueno, tengo que hacer algo para sobrevivir. Esperemos que las vacunas acaben con la pandemia, ¿no? Por cierto, ¿te has vacunado ya? Aún no. Demasiado joven, ¿no? Bueno, creo que me alcanza a partir del mes de mayo, creo. Está bien. No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieses algo, una muestra de esa maravilla, del maravilloso sonido de tu arpa. ¿Qué podrías proponernos? Bueno, un extracto del disco Normandía, un tema que compuse haciendo el enlace entre los dos países que representan al arpa en América del Sur, Venezuela y Paraguay, ¿no? Entonces, compuse un tema que se llama de Paraguay a Venezuela, y es lo que quisiera interpretarles hoy, agradeciéndote por la invitación, y vamos a ver qué pasa. Somos nosotros que te agradecemos que hayas traído el arpa, que no es un pequeño instrumento que se ponga en el bolsillo, ¿eh? Muchísimas gracias, Ismael Ledesma. Gracias a ti. Por esta maravilla que nos has interpretado de tu nuevo disco Normandía. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Asunción, también en Paraguay, gracias a una cadena internacional uruguaya que emite desde Montevideo, ahí en la capital de Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y ahora nos vamos con Caminando por Aregua con Ismael Ledesma y su arpa.